he titulado esta palabra auxilio. Los afanes, el atractivo de la riqueza y otras cosas no me dejan dar fruto. Dice la palabra del Señor. Una pregunta. ¿Cómo les fue con la tarea de la semana pasada? ¿Hicieron la tarea? ¿La empezaron a hacer o algunos se están acordando de la tarea hoy porque la estoy preguntando? Mucho silencio. ¿Hicieron la tarea? Por acá veo un sí. Para los que no la han hecho, quiero recordarles algo. La semana pasada aprendimos un código súper importante y es que muchas de sus ofrendas no han subido al Señor y están todavía espiritualmente en el altar, porque la palabra nos enseña que si una persona tiene algo contra nosotros, tenemos que ir a pedir perdón y tenemos que perdonar, porque si no hacemos eso, muchas de nuestras ofrendas todavía están en el altar y el Señor no las ha recibido. Y lo que queremos es que nuestra ofrenda suba con un aroma agradable al Señor, porque la ofrenda la presentamos ¿a quién? Al Señor, es para Él. Pero si hay cosas en nuestro corazón que no solucionamos, van a seguir las ofrendas espiritualmente en el altar y nosotros queremos que lleguen al Señor. Amén. Y como nos estamos preparando para fiesta de primicias, es importantísimo que hagamos lo que a nosotros nos corresponde para que Dios haga su parte. Pero no podemos ponerle nosotros mismos obstáculo a nuestras ofrendas. Amén. Dice la palabra del Señor en Marcos 4, vamos a leer del 1 al 3, luego vamos a leer del 7 al 14 y luego del 18 al 20. ¿Listo? Parábola del sembrador. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿A qué salió el sembrador? ¿Se quedó en la casa quieto? Hizo algo, salir a sembrar. Muy bien. Versículo 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿Qué hizo hasta ahí el Señor? En la multitud les dio una parábola, la del sembrador, que todos la hemos escuchado y aquí hemos leído una parte. Pero ¿qué sucede? Que los discípulos no entendieron ni pío. Gracias a Dios no se quedaron callados, sino que dijeron: venga, maestro, explíquenos, no entendimos. Y el Señor les dijo: no, pero es que aquí los que tienen que entender son ustedes. Si no entendieron esta que es fácil,
¿Cómo van a entender todas las demás? Yo necesito que ustedes las entiendan. Y entonces él, como un buen maestro, con plastilina empezó a darles la explicación. Dice lo siguiente. Versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Versículo 18. Estos, estaba hablando de lo de los espinos, son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Jesús fue un muy buen maestro, en él estaban los 5 ministerios. Y entonces cuando sus discípulos y los más cercanos se acercan y le dicen, Jesús, no entendimos nada, él no les dice, ay, brutos, ¿cómo no entienden? Sino que les dijo, vengan que yo les voy a explicar porque ustedes necesitan aprender. Y entonces vamos a ver aquí qué hay en esa parábola. ¿Quién es el sembrador? No, él acaba de decir, ¿quién es el sembrador? El que siembra la semilla. Muy bien. Quiere decir que en esta parábola el Señor nos está hablando de un sembrador que no es pasivo. No de un sembrador que dice, ay, ahí tengo harta semilla, pero hoy está haciendo mucho sol en Bogotá, yo no salgo a sembrar semilla. Tampoco es un sembrador que tiene el bulto de semillas y dice, ay, pero ¿cómo es que va a llover más rato? Yo mejor no salgo a llevar semilla, me quedo aquí en la casa juicioso. Es que como estoy tan ocupado, entonces yo no salgo a sembrar semilla. No, aquí hay un sembrador activo que decide sembrar la semilla, que es la palabra. La semilla es la palabra, pero nos habla de tipos de terreno. Y como todos ya hemos escuchado esta palabra, sabemos que hay un terreno que es junto al camino, hay otro terreno que son los pedregales, los espinos y la buena tierra. Es decir, que esta palabra nos habla de tipos de terreno. Díganle al que tiene, por favor, dile al que tienes a tu lado, no te duermas, esta palabra la necesitas. Ahora, el terreno en esta palabra representa a cada uno de los que escuchan la palabra del Señor. Y como vemos, cada persona es un tipo de terreno diferente. Y dependiendo del tipo de terreno, ocurren cosas diferentes con la semilla. Ahora van a decir, pastora, yo eso hace rato lo sé. Bueno, seguramente sí, pero es que necesitamos que hoy haya revelación porque nuestra vida tiene que cambiar. Hay un cuadrito que yo hice para graficarles. No sé si está funcionando, creo que hubo una dificultad allí técnica. Pero bueno, mientras tanto, junto al camino, ¿qué le pasó a las semillas de junto al camino? Que las aves del cielo se las comieron. Y cuando el Señor explica quiénes son, dice que es aquellas personas en las que se siembra la palabra, pero que después de que la oyen, viene Satanás y quita las palabras que se sembraron en sus corazones. Muchos pueden venir a la iglesia, pero ser ese terreno como de junto al camino, que ay, tan bonito, chévere la palabra, buenísima la palabra, pero ay, queda muy chiquito. No puede, David, no sale debajo y que la puedas agrandar como estaba el cuadro. No, al revés, que debajo de, junto al camino de Pedre, así y más grande, ahí no agranda. Bueno, no importa, como ahora les voy a ir explicando, no hay problema. Entonces, hay gente que recibe la palabra y sale y dice, buenísima, pero no es más ni en la puerta de la calle y el enemigo les roba la palabra y salen y solo dicen, está muy buena, pero y
No, pues buena. ¿Y de qué predicó la pastora? Una palabra buena. ¿Y qué tarea dejó la pastora? Y llega la pastora el domingo siguiente y pregunta, ¿hiciste la tarea? ¿Cuál era? Y no podemos ser de ese tipo. Pero están los pedregales, que no tenían mucha tierra, brotó rápido por no tener profundidad, pero el sol la quemó porque no tenía raíz. Y entonces dice Jesús que esos son los que cuando han oído la palabra, la reciben con gozo. ¡Ay, qué chévere! Hoy aprendí algo nuevo, no lo voy a poner en práctica, yo lo voy a hacer, no hay ningún problema, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Qué quiere decir esto? Hablamos de fe. Y entonces todos dicen, ¡wow! Yo tengo fe, no importa lo que esté pasando en mi vida, no hay ningún problema, Dios está conmigo. Y llega el día de pagar el recibo y no tienen plata y dicen, ¡ay, sí ve, Dios no me dio! Y entonces están en el trabajo y le dicen, ¡ay, llegó el aleluya! Y entonces ya no son capaces ni siquiera de compartirle a alguien la palabra porque, ¡ay, qué pena, no hay que me dicen aleluya! Y llega a venir una dificultad y ya el gozo de la palabra hermosa y maravillosa se les fue, porque están de recoger con cuchara. Entonces llegó la palabra y hubo gozo, pero se quemó, se secó. Luego vienen los de los espinos. Dice, creció, la ahogaron y no dio fruto. Y nos explica, ahí falta un pedacito en el cuadro, y ahí se presentan una circunstancia. Son estos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Escuchas una palabra, dices, ¡ay, qué chévere! Pero luego te ocupas, te preocupas, te dedicas a lo que tienes que hacer por fuera de la iglesia y hasta ahí fue la palabra y no pasó nada en tu vida. Porque estás más ocupado y preocupado por lo que está pasando afuera y estás viviendo que por lo que la palabra te enseñó a ti. Y entonces, ese tipo de circunstancias de las que ahora vamos a hablar hacen que tu vida sea infructuosa. Y entonces tú dices, ay, pero es que llevo tantos años en la iglesia y no pasa nada conmigo. Mira qué está pasando. Mira en qué estás invirtiendo tu tiempo. Y la buena tierra, que esa buena tierra sí da fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Quiénes son? Los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto. Pero ustedes van a ver que hay diferente tipo de fruto. ¿Por qué? Porque si ustedes notan, hay gente que siendo buena tierra da fruto al 30. Otros siendo buena tierra dan fruto al 60 y otros al 100. Pero ojo con esto, el que da menos del 30 se siente cómodo porque está dando el 29 al 29% por uno. Y la palabra a esos no los considera buena tierra. Porque hay gente que da fruto, pero es tan poquito y se conforman con eso. Dicen, ay, sí, yo soy buen terreno. Pero la palabra, si considerara buen fruto lo que da menos del 30, diría que la buena tierra simplemente da fruto, pero da una medida. Y eso nos tiene que inquietar a nosotros. Esos son los detalles de la palabra que no podemos pasar desapercibido. Ahora, todo el que siembra una semilla, ¿qué espera? No escucho. ¿Y recoger qué? Una cosecha, ¿buena o mala? Buena, porque el sembrador que quiera recoger una mala cosecha, que no pierda el tiempo sembrando. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que el terreno donde se siembra la semilla determina si hay fruto o no hay fruto. Si hay buen fruto o no hay buen fruto. Tú tienes que entender algo hoy.
tú eres el terreno donde se ha plantado la semilla de la palabra de Dios. Pero ¿qué tipo de terreno eres? Y dependiendo de lo que está pasando contigo, así va a ser el fruto. Así es que si no estás dando fruto, tendrías que estar preocupado. Y el fruto es para el Señor. Así es que levanta tu mano al cielo y di conmigo: yo soy el terreno donde se ha sembrado la palabra de Dios, y yo decido ser una buena tierra que produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Muy bien, hoy vamos a hablar de los espinos y lo que representan los espinos. Dice la palabra del Señor que son los que oyen la palabra de Dios, pero empiezan a pasar cosas. Y hoy tenemos un cuadrito, espero que lo puedan ver, donde puse las causas que hacen que no haya fruto en ese terreno. Y nos muestra las consecuencias. Yo no sé qué tanto lean, pero lo que hice, a mí me encanta buscar varias traducciones, porque en las varias traducciones de la Biblia hay una mejor comprensión. Entonces resulta que la consecuencia del que es sembrado en un terreno de espinos es que no hay fruto, ¿cierto? Y miren lo que sucede. La primera causa, según Reina Valera, son los afanes de este siglo. Nueva Traducción lo llama las preocupaciones de esta vida. TLA dice, solo piensan en las cosas que necesitan. Y Dios habla hoy, dice, pero los negocios de la vida presente les preocupan demasiado. Y aquí tenemos entonces una primera causa de por qué la palabra se ha ahogado en ti y no estás produciendo fruto. Y esa primera causa es que a veces vives tan afanado y tan preocupado por lo que está pasando en tu vida que dejas la palabra a un lado. Y la palabra te enseña qué hacer, pero tú estás más ocupado en tus quehaceres diarios. Tú estás más preocupado en lo que necesitas todos los días para suplir tu necesidad, en lo que necesitas hacer para solucionar tus problemas, que no importa que se te haya predicado una palabra que necesitas en tu vida para activar tu fe, para moverte conforme a esa palabra, pero te ocupas tanto en esas cosas que te pueden predicar, que puedes leer la palabra, que Dios te puede hablar, pero las preocupaciones de la vida no dejan que tú des fruto. ¿Qué tan preocupado has estado últimamente? Yo creo que muchos de ustedes, mucho. Y esas preocupaciones los han hecho soltar y dejar de lado. Han permitido que se ahogue la palabra que el Señor ha sembrado en ti. De hecho, la consecuencia final es que no producen frutos, pero me encanta cómo la Biblia lo explica. Dice la palabra se ahoga, el mensaje queda desplazado. ¡Ten fe! ¡Sí, amén! Pero cuando viene el problema, no te alcanza la fe para creer que Dios puede obrar. Y me encanta como lo dice TLA. Esos afanes de la vida no dejan que el mensaje cambie su vida. Porque eso es lo que produce la palabra, un cambio y una transformación en tu vida. Pero si te enseñamos que tienes que perdonar y no sales corriendo a buscar a quien tienes que perdonar para decirle te perdono y para pedir perdón cuando tienes que pedir perdón, no estás haciendo nada. Porque te pueden predicar 1000 veces de ir a pedir perdón, pero si tú no tomas la decisión de ir a pedir perdón, tu vida va a seguir igual, exactamente igual. Pero a veces el orgullo puede más. La segunda causa
de que se ahogue la palabra, de que el mensaje quede aplazado, desplazado, de que tu vida no cambie, está en el engaño de las riquezas. NTV dice el atractivo de las riquezas. TLA dice, me encanta. Solo piensan en cómo ganar dinero. Y Dios habla hoy, dice, el amor por la riqueza los engaña. Qué tremendo. Porque eso es lo que suele pasar, lamentablemente, con los hijos de Dios. ¿Cómo estás manejando el dinero? ¿Te está gobernando? ¿Gobierna tu vida el dinero? Hay gente que se deprime cuando está lleno de deudas, en lugar de decir, hoy estoy así, pero como he tomado decisiones en mi vida para caminar bajo principios del reino de los cielos, sé que esto es momentáneo, pero en Cristo sé que ya fui redimido de la ruina, de la maldición de la deuda, y mi economía, si yo entro en orden, mi economía va a ser diferente. Aquí vemos 3 causas de que se ahoguen precisamente la palabra, el mensaje, y de que no estemos dando frutos. Y la otra es la codicia de las otras cosas, el deseo por las otras cosas. Solo piensan, dice TLA, en cómo disfrutar de esta vida. Y Dios habla hoy, dice, y quisieran poseer todas las cosas. Y no quiere decir, amados, que no querramos estar bien. Pero es que nuestra vida no se puede centrar en lo que yo puedo conseguir, en lo que puedo tener, y en querer vivir de una manera quizá por encima de mis posibilidades mientras organizo mi vida. La consecuencia precisamente de ser un terreno como espinos es que la semilla de la palabra de Dios se recibe, pero se ahoga. Eso no puede seguir pasando con nosotros. No das fruto, tu vida sigue igual. Pasas años viniendo a la iglesia, diciendo soy cristiano, pero no se nota que eres cristiano porque no pasa nada contigo. ¿Estamos de acuerdo? Eso no puede seguir pasando. Eso no puede seguir pasando. ¿Cuáles son tus preocupaciones de cada día? ¿Qué necesitas? ¿Acaso será el que me hace falta? No, es que mi vecino tiene más que yo y él es inconverso y yo soy cristiano. Es que yo voy a la iglesia y él no, ¿por qué él tiene más que yo? Quizá tu preocupación es, no, es que yo quiero una casa, así sea con una deuda altísima y sin capacidad de pago. No, es que yo necesito vivir como viven mis amigos. Entonces mi gran preocupación es cómo elevo mi estatus para poder vivir como viven mis amigos, y entonces me vuelvo un mal administrador. Es que yo tengo que mostrar que vivo bien. Dijo alguien por ahí, ¿cómo fue? Ay, se me olvidó el dicho, ya no lo digo. Hay gente que dice, no, qué oso no tener lo mismo que los demás. Entonces ponen esa tarjeta de crédito a volar porque tienen que darse un estatus diferente, porque tienen que aparentar, y entonces su preocupación es vivir de apariencias. ¿Cuáles son tus preocupaciones cada día? ¿Cuáles son? Porque nuestras preocupaciones deberían ser lo que dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Pero la gente está invirtiendo cada día más tiempo en la añadidura que en buscar el reino de Dios y su justicia. Y creen que buscar el reino es venir el domingo a la iglesia. Esa es una manera.
pero no es el todo. Buscar el reino es caminar todos los días en obediencia al Señor. Buscar el reino es vivir en santidad. Buscar el reino también es formarme, entrenarme y conocer cada día más del Señor. Buscar el reino también es salir a compartir a otros de Cristo. Que si dicen, ¡hay ayuno!, la gente diga, yo quiero ir porque voy a ir a aprender algo especial. Pero la preocupación de tengo que ir a hacer mercado, es que tengo que hacer aseo, es que me voy a ir a hacer una vueltica, y no vienen, porque se nos ha olvidado lo que es buscar primero el reino. Nuestra preocupación debería ser lo que dice el Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Pero ¿cómo aprendemos cuál es la voluntad del Señor si no leemos la palabra? ¿Cómo aprendemos cuál es la buena voluntad del Señor y cómo dejarnos guiar por el Espíritu Santo si no dejamos que el Espíritu Santo nos hable? Y te aseguro que Él te habla si tú lo buscas en lo secreto. Pero hay gente que cree que se sube al Transmilenio y va en el Transmilenio ahí, Espíritu Santo, háblame, háblame, Espíritu Santo. Él te puede hablar, para Él nada es imposible, pero tú necesitas esos tiempos a solas con Él para que Él te hable y te guíe. Esa es tu preocupación, invertir de esas 24 horas al día, cada día más tiempo en dejarte guiar por Él. Tu preocupación debería ser lo que dice 1 Juan 2:17. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. El carro, la casa, la beca, eso es secundario. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. O sea que tu preocupación debería ser hacer la voluntad de Dios y vivir en esa eternidad con Él, en su voluntad. Pero no puedes seguir dejando que te gobierne precisamente los afanes de este siglo. No puedes seguir dejando que te gobiernen las preocupaciones de tu vida. Tienes que soltar esa naturalidad para empezar a ser más espiritual. Nunca olvides algo, tú eres espíritu. Y como eres espíritu, debes vivir como un ser espiritual. Y un ser espiritual de luz necesita alimentarse de la palabra de Dios y de su presencia. Pero a veces dicen, no, es que yo no he podido ni orar, pastora, porque las preocupaciones me tienen tan agobiado que ni oro. Pues por eso estás así de agobiado, porque no estás invirtiendo tiempo en la presencia del Señor. Si lo invirtieras, el Señor te podría decir, tranquilo, yo estoy contigo, yo no te he dejado solo, yo te voy a sostener, te voy a levantar, pero haz mi voluntad. Amén. La segunda causa entonces, el engaño de las riquezas, el atractivo de la riqueza. Solo piensan en cómo ganar dinero. El amor por las riquezas los engañan. Ahí hay 4 versiones que explican muy bien esa causa. ¿Y cuál entonces es tu actitud frente al dinero y a la riqueza? Es que necesito, a mí no me alcanza. No, yo sin dinero no puedo ser feliz, soy tan infeliz sin dinero. No, es que no lo van a tomar como un acto peyorativo, la expresión, pero muchos dicen, es que yo tengo que trabajar como negro para vivir como ¿qué? Ah, sí conocen el dicho. Yo pensé que solo me lo sabía yo. Y hay gente que dice eso. Y viven esclavos del trabajo. Y no pueden soltarse del trabajo. Cuando si buscaran realmente a Dios, lo que uno hace en 8 horas lo puede hacer en menos tiempo. No por flojos, porque la sobrenaturalidad de Dios se manifiesta para que nos pueda rendir. Y entonces nos queda tiempo para vivir y disfrutar a nuestra familia. No, es que
ay, como no tengo plata, entonces me toca, no, buscar el gota a gota, buscar el prestamista, no importa que los intereses estén altos, yo me voy a pedir plata prestada. Bueno, el Banco de la República los acaba de bajar, pero es que no hay otra forma, si no es endeudándome no puedo. Y usan esa tarjeta de crédito al tope y se les olvida que eso no es un sueldo adicional, eso hay que pagarlo y a tiempo. Y no a 36 cuotas, porque entonces el que la usa a 36 meses, a 36 cuotas las tasas son altísimas. Pero como el interés es la riqueza, el poder tener más allá de lo que pueden. Y hoy muchos sufren esas consecuencias porque el engaño de la riqueza, el atractivo de la riqueza vino a su vida. Y entonces la palabra que les enseñaba, que no hay que endeudarse, porque el que se endeuda se hace esclavo del acreedor, se les olvidó. Y un día se los enseñaron y no les importó. Y dicen, no importa, como yo tengo después con qué pagar, y viven alcanzados, y les llega el sueldo, y mejor dicho, en menos de media hora, en 5 minutos, ahora que es con todo digital, en 5 minutos ya no tienen. Porque gastaron el mes anterior más de lo que les iba a llegar. Porque no han aprendido a planificar, y la palabra del Señor nos enseña a planear, a planificar. Así es que, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente al dinero y a la riqueza? De confianza absoluta en Dios y de dependencia de Él. ¿Qué nos enseña Hebreos 13:5? Para no dejar ahogar esa palabra. No amen el dinero. Estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré y jamás te abandonaré. Amados, el dinero es necesario, pero no podemos amarlo. El dinero es útil, pero no puede volverse el que gobierna nuestra vida. Primera de Timoteo 6:9-10 nos enseña: los que quieren enriquecerse caen en tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Los afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Miren, por ese amor al dinero se vuelven esclavos de sus deseos. Ay, es que el niño dijo que él quería los zapatos marca no sé qué, entonces yo se los compré, pero ¿podías comprarlo? Pues no, pero yo miro a ver cómo pago. Es que la niña quería esto. Es que ella no quería el cuadernito normalito de Norma, no, es que ella quería era el cuaderno con los dibujitos de los no sé qué y vale 3 veces más que el básico. Pero como la niña quería, entonces a la niña había que comprarle. Se vuelven esclavos los deseos. Y solo por mencionar 2, 3 cositas. Pero ¿cuántos de ustedes están endeudados porque se volvieron esclavos de sus deseos? ¿Cuántos de ustedes tuvieron o han tenido problemas porque por cubrir deseos terminaron gastando más de lo que podían y hoy están llenos de deudas? Pero la palabra nos enseña qué hacer. Pero tenemos que aprender entonces a no dejar que el atractivo de las riquezas nos metan en problemas, ahoguen la palabra y no damos fruto. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a 2 amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y no despreciará al otro. Y miren cómo muy intencionalmente la palabra del Señor hace ahí la comparación. No se puede servir a Dios y estar esclavizado del dinero. Porque muchas veces el dinero termina siendo un Dios para la gente. Entonces la gente dice, no, yo prefiero no honrar a Dios
con diezmos y ofrendas porque es que no me alcanza. Y se les olvida que hay un principio básico de mayordomía, donde yo a Dios le doy lo que es de Él, los diezmos, y lo honro a través de mis ofrendas. Pero lo primero que hacen las riquezas es decir, no me alcanza. Entonces empieza a hablar a la mente, no me alcanza, no puedo. Y resulta que el enemigo logra con eso que tú dejes de cumplir principios que son determinantes para que tu economía se active, para que tu economía esté bien. Y te lo digo, aquí yo te cuento eso para bendecir tu vida. Pero si no lo quieres hacer, aquí a nadie se obliga. Siempre se los he dicho. Yo les cuento la palabra porque es mi deber enseñarles. Pero es la decisión de cada uno de ustedes si vive bajo principios o no. Porque aquí no se obliga a nadie. Dice Deuteronomio 8:18, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Saben algo? Dice la palabra que Él nos da el poder para hacer las riquezas. Resulta que en ti y en mí está el ADN de hacer las riquezas. Entonces, ¿por qué esforzarse tanto? Dejar hasta de buscar al Señor y aprender más de Él, si Él te puede dar los diseños para hacer las riquezas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que para ti es más fácil decir, ¿qué es lo que más está vendiendo? No, tintos en la esquina porque en Bogotá está haciendo frío y en los días de calor Coca-Cola, bueno, gaseosa cualquiera o agua fría. Antes voy a hacer eso. Voy a vender eso para que me entre plata porque en todas las esquinas ahora están vendiendo eso y a la gente le va bien. En ti está el ADN de Dios que te permite hacer las riquezas. Él es el que te da el poder y el poder que levantó a Cristo de los muertos está en ti, el Espíritu Santo. ¿Por qué no le preguntas? ¿Qué tengo que hacer? Dame un diseño, dame una estrategia, dime algo. Y el Señor lo puede hacer. Yo siempre doy el mismo ejemplo. El Señor que se inventó que un día podía ponerle llantas a las maletas. ¿Cuántos años cargamos maletas? Yo hartísimos, porque ya tengo más de 50. Cargué maleta como loca una cantidad de años. Hasta que hubo alguien que se le ocurrió lo que a ninguno de nosotros se nos ocurrió. Oiga, pónganle rueditas a las maletas y usted no vuelve a hacer fuerza. Un diseño. ¿Por qué entonces nosotros, que la palabra nos dice que Él nos ha dado el poder para hacer las riquezas y el poder de Él está en nosotros, por qué no le preguntamos? ¿Por qué no le decimos? Porque nuestra preocupación es hacer dinero a la manera en que el mundo la hace, pero no bajo los diseños de Dios y bajo los principios de Dios, porque nos movemos más en lo natural que como seres espirituales. Y eso es lo que tiene que cambiar en todos nosotros. No es que, pero pastora, yo no voy a cambiar ya mi negocio. Es que yo tengo una empresa que un día el Señor me dijo que la hiciera y en esa empresa yo rento vestidos de novia y de quinceañeras. Y yo te pregunto, ¿estás haciendo lo mismo que hace todo el mundo o estás haciendo algo diferente? ¿Le has preguntado al Señor cuál es el diseño distinto para que esa empresa funcione diferente? ¿Le has dicho, si preparas algo, si cocinas algo y lo vendes, le has dicho al Señor, Señor, dale ese toque de cielo para que el sabor sea único, inconfundible e irrepetible? Es que nosotros tenemos la habilidad para hacer las riquezas, pero no la usamos porque preferimos utilizar la habilidad natural. Pero por estar tan preocupados por el dinero, dejamos que lo que nos enseñan en la palabra se ahogue, se pierda y no dé fruto.
La tercera causa es precisamente las codicias de otras cosas ahogan la palabra. El deseo, el estar pensando en cómo disfrutar de esta vida, el querer poseer todas las cosas. ¿Cuál es tu actitud frente a cómo debes disfrutar de esta vida? ¿Cuál es tu actitud frente a lo que tú anhelas tener y cómo conseguirlo? ¿Tú qué deseas para sentirte pleno y feliz? Miren, muchos sueñan con muchísimas cosas, pero por andar soñando toman decisiones equivocadas, porque quieren tanto que no les importa el medio para conseguir ese fin, y ahí la embarran. Las prioridades cambian cuando de buscar disfrutar la vida se trata. Para algunos, disfrutar la vida es el domingo dormir hasta tarde, porque toda la semana madrugaron. Para algunos, disfrutar la vida es que cada día que tengan la opción de dormir hasta más ratico, duermen hasta más ratico, así ese día hay ayuno. Pero para nosotros, disfrutar el domingo, por ejemplo, es venir a servirle al Señor, venir a aprender, a recibir una palabra poderosa que nos edifique y que alimente nuestro espíritu. Ahí hay una diferencia. Algunos disfrutan de la vida viendo televisión, viendo series todo el día, viendo sus redes sociales, pero eso te roba tiempo para buscar la presencia de Dios y tener intimidad con Él. Para algunos, el deseo, entre comillas, del sábado es hacer oficio, pero para otros es venir a ayunar. Pero ¿cuál debe ser entonces la actitud del Hijo de Dios? Primera de Pedro nos lo enseña, Primera de Pedro 3, del 10 al 11. Pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerles. Amados, esa lengua sí que nos mete en problemas. Esa lengua sí que nos mete en líos. Tenemos que cuidar lo que hablamos. Tenemos que apartarnos del mal. Y no podemos dejar entonces que los afanes de tener y de conseguir y de todo nos pongan a hablar más de lo que debemos hablar y a hacer menos de lo que tenemos que hacer. Salmo 71:5 nos sigue enseñando la buena actitud. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Es que no importa hoy qué tienes, sino que tengas al Señor y confíes en Él. Tu seguridad no la da un cargo importantísimo. Tu seguridad no te la da la mucha formación académica que tengas. Tu seguridad depende exclusivamente de Dios. Cuando tú tienes eso claro, nada te mueve de lo que la palabra te enseña y no dejas que lo que la palabra te enseña se ahogue y no des fruto. Oye, vas a venir a la escuela, al diplomado de liderazgo. Ay, yo no tengo tiempo. Pero mira, es que va a ser los miércoles a las 7 de la noche. Ay, tan tarde. Y antes de pandemia todos íbamos y no teníamos problema. Pero ahora nos volvimos perezosos porque no queremos esforzarnos. No es que como tengo más cosas que hacer, es que como tengo. Duerme menos y prepárate más. Busca al Señor y Él multiplica tu tiempo. Él se encarga porque tu seguridad no está en las riquezas, no está en lo que consigas, no está en las apariencias. Tu seguridad debe estar en Dios. Para nosotros, disfrutar de la vida es diferente al sistema del mundo. Si tú sigues disfrutando de la vida a la manera del mundo, estás en problemas. Nosotros disfrutamos de la vida hoy de una manera diferente. Colosenses 3:5 nos lo enseña.
¿Cómo deben vivir ahora? Por eso, miren esto tan interesante. Den muerte a todos sus malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas. No sean indecentes. Dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. Nuestro afán debe ser la voluntad de Dios. Pero yo te pregunto, ¿en verdad estás en todo alineado con la voluntad de Dios? ¿O estás dejando que las tres causas que nos trae la palabra del Señor estén ahogando la palabra que se está sembrando en ti cada semana? Porque tu medida va a estar en el fruto. El fruto que estés dando en tu vida va a ser lo que va a reflejar si estás dejando que la palabra se ahogue, que la palabra, el mensaje sea desplazado. El fruto es lo que lo mide. No es lo que tú digas. No, yo estoy bien, pastora. Yo súper bien, pastora. Todo funcionando. Fruto. El fruto es la evidencia de si dejaste ahogar la palabra o no. Proverbios 15, 13 al 14 dice: el corazón alegre se refleja en el rostro, el corazón dolido deprime el espíritu. El corazón entendido va tras el conocimiento, la boca de los necios se nutre de tonterías. Miren, qué tremendo eso. ¿Cómo está tu corazón? ¿Recuerdan que corazón es mente? ¿Se acuerdan que se los enseñé? ¿Cómo andas? ¿Con entendimiento? ¿Con revelación? ¿Buscando el conocimiento de Dios todos los días? ¿Hablando con prudencia? ¿O hablando bobadas? Todas esas causas que hemos visto reiteradamente en ese cuadrito, porque quise como visualizárselos para que ustedes lo dejaran allí grabado, la consecuencia es que es una vida sin fruto. Y por eso cierra Marcos 4, allí en el versículo 20, hablando del buen terreno. Porque el buen terreno tiene como característica que ese buen terreno da fruto. Finalmente, dice Marcos 4:20, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que escuchan el mensaje y lo aceptan. Y escuchar el mensaje y aceptarlo no es solo decir amén, amén. No. Dice, esas personas cambian su vida y hacen lo bueno. Son como las semillas que produjeron espigas con 30, 60 y hasta 100 semillas. Esto es importantísimo. ¿Cuántas veces has aprendido que tú no debes ser manipulador? Porque la manipulación es un espíritu de tinieblas. Y sales y tu fruto, ¿cuál es? ¿Sigues manipulando? Entonces dejaste ahogar la palabra. Escuchaste que no debes ser ladrón y sales y al que te da la oportunidad le robas. Escuchaste que no debes decir mentiras porque Dios no está de acuerdo con la mentira, pero sales y sigues diciendo mentiras. Entonces no eres un terreno bueno. Perdón, no se ofendan, no se vayan a dejar de congregar en la luz. Pero mi deber es pegar estas zarandeaditas para que tú pienses y reacciones. El buen terreno cambia su vida, hace lo bueno. ¿Estás de verdad cambiando? Revisa cuál es el fruto en el tiempo que llevas desde que decidiste rendir tu vida a Cristo. ¿Le estás sirviendo al Señor? ¿De qué manera lo estás haciendo? ¿Cada día le sirves más o te conformaste con una cosita y ya no más? A mí que no me compliquen la vida con otras cosas. ¿Tu vida es diferente? ¿Has cambiado en todas las áreas de tu vida? ¿Has tomado decisiones radicales para que hayas dejado de ser lo que eras antes de conocer a Cristo? ¿Tienes ahora la mente de Cristo?
¿O sigues hablando de derrota y frustración? Pregunta, ¿estás avanzando o sientes que estás estancado, que te has detenido? ¿Conoces ya tu ministerio? ¿E intencionalmente estás trabajando en función de que ese ministerio se active y se desarrolle? Porque hay gente que lleva años en la iglesia y todavía ni siquiera conocen su ministerio y no se han esforzado y no han sido intencionales en descubrir cuál es su ministerio. Porque yo les he enseñado que cuando uno descubre su ministerio y el Señor empieza a activar ese ministerio, uno se mueve como pez en el agua. Porque uno disfruta hacer eso que es de la esencia de uno. No se siente uno como gallina criando patos, sino como patica en medio de paticos. Y en los buenos terrenos, les dije al comienzo, hay diferente cantidad de fruto. Al 30, al 60 y al 100. Pero no te conformes con dar un fruto al 10, al 15. Porque si fuera un buen fruto, la Biblia intencionalmente dejó que del 30 para arriba es un buen terreno. Si tú te analizas y miras tu vida y dices, yo como que estoy dando al 1 por 1, yo como que estoy dando al 10 por 1, preocúpate. Porque no te puedes considerar buen terreno, porque tu fruto está por debajo del 30. La palabra que se está sembrando en ti no puede ahogarse. No dejes que se ahogue la palabra. Hoy es día para ver tu fruto. Revisa tu fruto para el Señor. Revisa tu fruto en tu familia. Revisa tu fruto en tu trabajo, en tu empresa, con tus hijos. Revisa tu fruto para esta ciudad. Tú eres luz. Y la luz de Cristo tiene que resplandecer en ti. La luz de Cristo se tiene que notar. Porque hoy la palabra está gritando a tu espíritu. ¿Y sabes qué está gritando? ¡Auxilio! Los afanes, el atractivo de la riqueza y otras cosas no me dejan dar fruto. Y tú hoy tienes que entender que necesitas un SOS, porque tienes que empezar a dar fruto. Ninguno de nosotros está dando al 100 por 1 y podemos darlo. Y ahí me subo yo. Yo sé que puedo dar más para el reino de los cielos de lo que estoy dando hasta el día de hoy. Pero que hoy el Espíritu Santo inquiete tu corazón. En esta casa no podemos ser solo de los domingueros, de los que solo venimos el domingo, recibimos palabra y nos vamos y seguimos igualitos. No seamos un terreno de espinos, amados. No dejemos que todas estas cosas estén ahogando la palabra y te estén dejando sin fruto. Estamos en febrero, comenzando el año. Ponte metas de fruto que quieres dar para el Señor. Y mira estas 3 causas. Y decide romper con esas 3 causas. Porque no te pueden seguir atando, no te pueden seguir amarrando a impedir que des fruto. Amén. Ponte sobre tus pies, por favor. Empieza allí, dile Espíritu Santo, muéstrame qué fruto estoy dando para ti, qué fruto estoy dando para el reino de los cielos. Dile Espíritu Santo, muéstrame qué fruto espera el reino de los cielos de mí. Dile, yo hoy reconozco que estoy por debajo, quizá, del fruto que tú estás esperando.
Y si entiendes que estás dando menos fruto, porque has dejado que la palabra se ahogue, has dejado que la palabra sea desplazada y tú sigues viviendo en tu naturalidad, pídele hoy perdón al Señor. Pero que no sea un perdón porque la pastora te dijo, oye, pide perdón. No, que sea hoy desde la convicción de tu espíritu, entendiendo que muchas cosas en la palabra te puedes leer la Biblia de memoria, pero has dejado que la palabra sea desplazada, ahogada, porque no la estás aplicando en tu vida. Algunos de ustedes llevan meses, días de haber decidido rendir su vida a Cristo, pero otros llevan años. Y en esos años, ¿cuál es tu fruto? ¿Cómo está tu familia? ¿Realmente eres una familia que vive conforme a lo que la palabra de Dios enseña? ¿Realmente tú, hombre, has asumido el rol de sacerdote de tu casa? ¿Eres el primero en provocar que en tu casa oren? ¿Eres el primero en provocar que en tu casa se siembre la palabra todos los días a tus hijos, a tu esposa? ¿Has dado fruto como sacerdote, bendiciendo intencionalmente todos los días a tu esposa, tratándola como al vaso más frágil? ¿Eres tú el primero que cada día se levanta para declarar bendición? ¿O eres el que se levanta a quejarse y a poner problemas? ¿O el indiferente que ni habla? No dejes que los afanes, que las preocupaciones de la vida, no dejes que el dinero gobierne tu vida y robe lo que la palabra ha querido enseñarte. Mujer, ¿qué fruto estás dando en tu casa? ¿Qué fruto estás mostrando en tu casa? ¿Eres acaso esa mujer sabia, diligente, que honras a tu esposo, que te sujetas a tu esposo, no subyugada, sino porque aprendes que dependes de Dios y le obedeces, sujetándote en amor a ese hombre que Dios trajo como esposo a tu vida? ¿Eres acaso ese papá, esa mamá ejemplar? Levanta allí tus manos al cielo y dile: Padre, quizá muchas veces tu palabra la he dejado ahogar, pero hoy decido darme una oportunidad. Y hoy, en el nombre de Jesús, suelto todo afán, todo deseo desesperado por resolver mis necesidades. Hoy suelto, Señor, todo aquello que me ha tenido atraído por las riquezas, por el cómo ganar dinero, por el cómo pagar mis deudas. Hoy suelto todo eso. Hoy decido no solo pensar en las cosas que necesito. Hoy decido no seguir pensando en cómo disfrutar de esta vida a la manera del mundo. Hoy decido que tu palabra nunca más se va a ahogar en mi vida. Hoy decido
que no voy a dejar pasar de mi vida ni una sola palabra, porque quiero poner por obra todo lo que tú me has enseñado. Y proféticamente empieza a como arrancar de tu vida, de tu mente, de tu corazón. Empieza allí con tu propia mano. Mira, quítate todos esos pensamientos, sácate, arráncate todo eso que está allí en tu corazón y dile: hoy lo saco de mi vida, hoy lo saco de mi vida en el nombre de Jesús, porque no voy a dejar que tu palabra, Señor, yo mismo me encargue de no dejar que ella crezca. No voy a dejar que tu palabra se ahogue en mi vida. No voy a dejar que tu palabra deje de producir el fruto de cambio, de verdadero cambio y transformación en mi vida. Dile: hoy decido aceptar tu palabra. Hoy decido recibir tu palabra. Hoy decido que tu palabra empiece a transformar mi mente, mi corazón y a cambiar por completo mi vida. Dile: Señor, y si tú dices que el buen terreno es el que produce fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, hoy yo decido en el nombre de Jesús, tomando la autoridad que tengo como hijo de Dios, y todo lo que está dañando mi terreno hoy sale de mi vida. Hoy lo suelto en el nombre de Jesús. Declara ahora que las estructuras que el mundo estableció en ti hoy se arrancan de tu vida y se establece la bendita palabra del Señor con revelación, para que tu vida sea diferente. Gracias, Señor. El anhelo de nuestro corazón es hacer tu voluntad. El anhelo de nuestro corazón es vivir para ti. Gracias por tu palabra. Gracias por ese ADN de Cristo que está en nosotros. Gracias porque hoy yo salgo de este lugar diferente y empiezo a dar fruto como tú esperas que yo lo dé, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Rey.